¿Alguna vez has sentido que Dios te está apartando de todo lo que conoces y amas? Este aislamiento, que a menudo parece desconcertante, puede ser un acto divino. La Biblia nos da una clave en Marcos 1, 12, 13, donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio. Este tiempo de soledad no fue un castigo, sino una preparación para lo que estaba por venir. Hoy exploraremos cómo este patrón se repite en nuestras vidas y cómo Dios utiliza estos momentos de aislamiento para transformarnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para las bendiciones que Él tiene reservadas. ¿Estás listo para descubrir el propósito detrás de esos tiempos de soledad? Desde los inicios de la historia bíblica, podemos observar cómo Dios prepara a sus hijos para grandes propósitos a través de temporadas de aislamiento. Este patrón divino, que a menudo parece extraño o incluso doloroso, está profundamente arraigado en el carácter y los planes de Dios. Es en la soledad, lejos del ruido del mundo, donde Dios moldea, transforma y revela su voluntad. Una y otra vez, encontramos en las Escrituras que antes de que una persona sea elevada o bendecida, debe pasar por un proceso de separación que refine su carácter y fortalezca su fe. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Moisés. Antes de ser usado para liberar al pueblo de Israel, Moisés pasó 40 años en el desierto, apartado de la corte egipcia y de la comodidad que conocía. Este tiempo no fue un castigo, sino una preparación. Dios estaba despojando a Moisés de su identidad como príncipe de Egipto para convertirlo en un humilde siervo. En Éxodo 3, vemos cómo Dios se le aparece en la zarza ardiente y lo llama a una misión divina. Sin embargo, ese momento no habría sido posible sin los años previos en el anonimato. Moisés tuvo que aprender a depender completamente de Dios en el desierto antes de ser capaz de liderar a toda una nación. Este principio no es exclusivo de Moisés. También lo encontramos en la vida de David. Antes de ser reconocido como el rey de Israel, David pasó años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas y viviendo como un forastero. En esos años de aislamiento, escribió algunos de los salmos más profundos y reveladores, como el Salmo 23, donde declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este tiempo de soledad no solo fortaleció su relación con Dios, sino que lo preparó para ser un líder conforme al corazón de Dios. Sin esos momentos de aislamiento, David no habría desarrollado la humildad ni la dependencia que lo caracterizaron durante su reinado. El desierto, tanto literal como figurativo, es un lugar de formación espiritual. Allí, Dios elimina las distracciones y confronta nuestras debilidades. En Marcos 1, 12, 13, incluso Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu antes de comenzar su ministerio público. Durante 40 días enfrentó tentaciones y pruebas, pero también experimentó una profunda comunión con el Padre. Este tiempo de preparación fue crucial para su misión. No fue un momento de inactividad, sino de fortalecimiento interno. Al igual que Jesús, nosotros también enfrentamos períodos en los que Dios nos aparta, no para castigarnos, sino para capacitarnos para lo que viene. En la vida cotidiana, este proceso puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez te encuentres en una etapa donde relaciones importantes se han roto, oportunidades que parecían prometedoras han desaparecido, o simplemente sientes un vacío inexplicable. Estos momentos, aunque dolorosos, son parte del plan divino. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor.
moldeándonos para recibir su bendición en el momento adecuado. Consideremos la historia de José, el hijo de Jacob. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, José pasó años en Egipto, primero como sirviente y luego en prisión por un crimen que no cometió. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida estaba condenada al fracaso. Sin embargo, Dios estaba obrando detrás de escena. Cada etapa de sufrimiento y aislamiento fue una pieza clave en el plan divino para convertirlo en el gobernador de Egipto. En Génesis 50:20, José reconoce esta verdad cuando dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Su tiempo de aislamiento no fue un desperdicio, sino una preparación para una misión mucho mayor. El aislamiento también tiene un propósito redentor en nuestras vidas. Cuando todo lo demás se retira, somos llevados a un punto donde solo podemos depender de Dios. En el Salmo 46:10 se nos invita: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Esta quietud no es fácil de aceptar en un mundo que valora la actividad constante y la validación externa. Sin embargo, es en esta quietud donde encontramos la presencia de Dios de una manera más profunda e íntima. Él nos recuerda que nuestras fuerzas son limitadas, pero su poder es infinito. A menudo, este proceso incluye momentos de dolor y confusión. Podemos sentirnos como Job, quien en medio de su sufrimiento exclamó: ¿quién me diera saber dónde encontrar a Dios para poder llegar a su trono? Job 23:3. Sin embargo, incluso en medio de su desesperación, Job reconoció que Dios estaba obrando. Él conoce el camino que tomo. Si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Este reconocimiento de que el aislamiento tiene un propósito refinador es clave para atravesar estos momentos con fe y esperanza. En nuestra cultura es fácil interpretar el aislamiento como un signo de fracaso o rechazo. Sin embargo, desde una perspectiva divina, es una señal de que Dios está obrando algo profundo en nuestra vida. Él nos está apartando no para dejarnos solos, sino para trabajar en nosotros. Este principio es evidente en la vida de Elías. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde desafió a los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda depresión y se refugió en el desierto. Allí, bajo un árbol, deseó morir. Pero en ese momento de desesperación, Dios lo encontró. En 1 Reyes 19, 11, 12, se relata cómo Dios se manifestó, no en un viento poderoso ni en un terremoto, sino en un susurro apacible. En ese susurro, Elías encontró la renovación que necesitaba para continuar su misión. Hoy podemos ver reflejos de este proceso en nuestras propias vidas. Quizás sientes que estás en un lugar donde todo se ha detenido, donde tus esfuerzos parecen inútiles y las puertas están cerradas. Es posible que Dios te esté llamando a un tiempo de separación para que puedas escuchar su voz más claramente. En estos momentos, la clave es mantener la fe y recordar que el aislamiento es temporal. Dios no te ha abandonado, está preparándote para algo mayor. Como Isaías 40:31 nos asegura: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La preparación en el aislamiento también implica una transformación interna. Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que trabaja en nuestro corazón. Nos enseña a confiar en su tiempo y a depender de su gracia. A través de este proceso, aprendemos a soltar nuestras propias expectativas y a abrazar su voluntad perfecta. En Filipenses 1:6, Pablo nos recuerda que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que, aunque el proceso pueda ser doloroso, podemos confiar en que Dios no nos dejará
a mitad del camino. En última instancia, el aislamiento es una invitación a acercarnos más a Dios. Es un recordatorio de que nuestra identidad y propósito no se encuentran en lo que hacemos o en las opiniones de los demás, sino en nuestra relación con Él. Al igual que Jesús en el desierto, somos llamados a enfrentar nuestras luchas con la palabra de Dios como nuestra arma. En Mateo 4:4, Jesús declaró: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje nos enseña que en los momentos de prueba es su palabra la que nos sostiene y nos da dirección. A medida que continuamos explorando este tema, veremos cómo Dios utiliza el aislamiento no solo para bendecirnos, sino para convertirnos en una bendición para otros. Cada temporada de separación tiene un propósito eterno, diseñado por un Dios que nos ama y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El aislamiento que Dios permite en nuestras vidas nunca es un acto de abandono. Por el contrario, es una expresión de su profundo interés en nuestro crecimiento espiritual y en el cumplimiento de su propósito eterno. En medio de estos momentos, a menudo dolorosos y desconcertantes, Dios está trabajando para formar en nosotros una fe inquebrantable. Este proceso de apartarnos temporalmente de las distracciones y dependencias humanas no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para ser receptores y administradores responsables de las bendiciones que Él planea derramar en nuestras vidas. Un ejemplo contundente de esta verdad se encuentra en la vida de José. Su camino fue uno lleno de soledad y sufrimiento antes de llegar al lugar de honra que Dios había planeado para él. Después de ser traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, José pudo haber concluido que Dios lo había olvidado. Sin embargo, incluso en la casa de Potifar y más tarde en prisión, Dios estaba con él. Génesis 39:21 nos asegura: pero el Señor estaba con José y le extendió su bondad, ganándose el favor del jefe de la cárcel. A través de estos años de aislamiento, José no solo desarrolló un carácter íntegro, sino que también perfeccionó los dones que eventualmente lo elevarían a la posición de gobernador de Egipto. Este tiempo de separación fue la plataforma que Dios utilizó para preparar a José, no solo para recibir su bendición, sino para ser un canal de bendición para una nación entera. Es en estos periodos de aislamiento donde también aprendemos las lecciones más valiosas sobre nuestra dependencia de Dios. Cuando todo lo que antes sostenía nuestra vida parece desaparecer, somos obligados a mirar hacia Él como nuestra única fuente de fortaleza. En el caso de Moisés, sus 40 años en el desierto no solo lo transformaron de un príncipe arrogante a un pastor humilde, sino que también lo capacitaron para escuchar la voz de Dios. En Éxodo 3, 2 o 4 leemos cómo, en medio de su soledad, Moisés vio la zarza ardiente y escuchó a Dios llamarlo por su nombre. Este encuentro transformador no habría sido posible sin su tiempo de separación. Dios no solo quería liberar a su pueblo, sino que también quería moldear a Moisés como un líder capacitado para cumplir esa tarea. La soledad a menudo parece una carga que no podemos comprender, pero en realidad es una herramienta divina para desarraigar de nuestras vidas todo aquello que nos impide depender plenamente de Dios. David experimentó esto de manera intensa mientras huía de Saúl. En los años que pasó en las montañas y cuevas, alejado de todo lo que conocía, David desarrolló una relación más profunda con Dios. Es en este contexto que compuso salmos como el 27, donde declara: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Estas palabras no son meras expresiones poéticas, sino el reflejo de una confianza forjada en el aislamiento, cuando todas las demás fuentes de seguridad habían desaparecido. Este proceso no solo nos fortalece espiritualmente,
sino que también nos da claridad sobre nuestro propósito. A menudo, los momentos de soledad son el contexto donde escuchamos la voz de Dios con mayor claridad. Pensemos en Elías, quien después de su enfrentamiento con los profetas de Baal, huyó al desierto sintiéndose derrotado y solo. Allí, bajo un árbol, clamó por la muerte, pero Dios tenía un plan diferente. En 1 Reyes 19, 11, 12, se nos relata cómo Dios no se manifestó en un viento poderoso, un terremoto o un fuego, sino en un susurro apacible. En ese momento, Elías recibió una nueva dirección y propósito. Este tiempo de aislamiento no fue el final de su misión, sino el preludio a una etapa aún más significativa de su ministerio. Hoy, muchos de nosotros podemos identificar aspectos de nuestra vida que parecen estar en un desierto espiritual. Tal vez has perdido un trabajo, una relación importante ha llegado a su fin, o te sientes desconectado de tu comunidad. En estas etapas es fácil caer en la desesperación y cuestionar si Dios realmente está presente. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que estos momentos no son el final, sino el comienzo de algo nuevo. En Isaías 43, 19, Dios promete: estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este versículo nos recuerda que incluso en los lugares más áridos de nuestras vidas, Dios está obrando para traer algo fresco y lleno de propósito. El aislamiento también nos confronta con nuestras debilidades y nos da la oportunidad de entregarlas a Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este reconocimiento de nuestra fragilidad no es un signo de fracaso, sino una invitación a depender más profundamente del poder de Dios. A medida que enfrentamos nuestras limitaciones en la soledad, descubrimos que su gracia es suficiente para sostenernos. Uno de los desafíos más grandes del aislamiento es el temor al abandono. A veces sentimos que Dios nos ha dejado, especialmente cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta. Sin embargo, las Escrituras nos aseguran que Dios nunca nos abandona. En Deuteronomio 31:8, Moisés exhorta a Josué con estas palabras: el Señor mismo marcha delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Esta promesa no era solo para Josué, sino para todos los que caminan en obediencia al llamado de Dios. Aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso. Los tiempos de aislamiento también son oportunidades para profundizar nuestra comunión con Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo buscar la presencia de Dios en la soledad. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Este hábito de apartarse para estar a solas con el Padre no solo fortaleció a Jesús para cumplir su ministerio, sino que también nos enseña la importancia de cultivar una relación íntima con Dios en medio de nuestras luchas. El desierto espiritual puede ser un lugar de encuentro profundo con Dios, pero también requiere perseverancia y fe. En Hebreos 10:36 se nos recuerda: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Esta perseverancia no es una cuestión de fuerza humana, sino de una fe que se alimenta de la palabra y de la presencia de Dios. Al igual que Jesús en el desierto, podemos resistir las pruebas y tentaciones al aferrarnos a las Escrituras como nuestra guía y fortaleza. Dios utiliza el aislamiento para transformarnos desde dentro. A medida que pasamos tiempo en su presencia, nuestros corazones son moldeados
y nuestras prioridades son realineadas con su voluntad. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación no ocurre de la noche a la mañana, pero es en el aislamiento donde a menudo encontramos el espacio necesario para permitir que Dios obre en lo más profundo de nuestro ser. Cuando finalmente salimos de la temporada de aislamiento, somos diferentes. Ya no somos las mismas personas que éramos al entrar. Hemos sido refinados, fortalecidos y equipados para caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Como el oro que pasa por el fuego, el proceso puede ser doloroso, pero el resultado es algo de mayor valor y belleza. En Zacarías 13:9, Dios declara: los meteré en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. A medida que avanzamos en esta reflexión, es vital recordar que el aislamiento no es el final del camino. Es el preludio de algo mucho mayor. Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Y cuando llegue el momento de recibir sus bendiciones, estaremos listos, no solo para disfrutarlas, sino para usarlas para su gloria y para el beneficio de otros. En medio del aislamiento, muchas veces no entendemos el porqué de nuestro sufrimiento. Nos encontramos haciendo preguntas que parecen quedarse sin respuesta. ¿Por qué Dios permitió que esto ocurriera? ¿Qué propósito puede tener este dolor? Sin embargo, las Escrituras nos muestran que Dios nunca actúa sin un propósito mayor. Él utiliza cada momento de nuestra vida, incluso los más oscuros, para cumplir su plan perfecto. En Romanos 8:28 se nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos da la certeza de que, aunque no podamos entenderlo, Dios está trabajando en cada detalle. La historia de Job es un ejemplo poderoso de cómo el aislamiento y el sufrimiento pueden ser herramientas en las manos de Dios para producir algo más grande. Job perdió todo: sus posesiones, su familia y su salud. Sus amigos intentaron consolarlo con explicaciones humanas, pero no lograron comprender el verdadero propósito detrás de su prueba. Sin embargo, en medio de su dolor, Job nunca dejó de buscar a Dios. En Job 42:5, después de su encuentro con el Señor, Job declara: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Este proceso de aislamiento y pérdida llevó a Job a una relación más profunda con Dios, una que no habría sido posible de otra manera. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y más, pero lo más valioso que obtuvo fue una revelación más clara del carácter y el propósito de Dios. Dios también utiliza el aislamiento para enseñarnos a depender de su provisión y su tiempo perfecto. Cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, no fueron llevados directamente a la tierra prometida. En lugar de eso, pasaron 40 años en el desierto, un tiempo que parecía interminable y lleno de pruebas. En Deuteronomio 8:2-3, Moisés les recuerda: recuerden cómo el Señor su Dios los guió por todo el camino en el desierto durante estos 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer lo que había en su corazón, si guardarían o no sus mandamientos. Los humilló y los dejó pasar hambre, pero luego los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus padres habían conocido, para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este tiempo de aislamiento fue necesario para que los israelitas aprendieran a confiar completamente en Dios, no solo para sus necesidades físicas, sino también para su dirección espiritual. En nuestra vida, estos momentos de espera y dependencia pueden sentirse como una carga insoportable,
pero son esenciales para prepararnos para lo que viene. Pensemos en la vida de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana soportó el dolor del aislamiento emocional al ser incapaz de tener hijos, mientras era objeto de burla por parte de Penina, la otra esposa de Elcaná. En 1 Samuel 1, 10, 11, leemos cómo Ana llevó su dolor ante Dios en oración. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de tu sierva y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva, sino que le concedes un hijo varón, yo se lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Dios no solo respondió su oración al darle un hijo, Samuel, sino que también utilizó su tiempo de aislamiento para moldear su fe y su carácter. El tiempo que pasamos en soledad también puede ser una oportunidad para recibir una visión clara del propósito de Dios para nuestras vidas. Consideremos a Pablo, quien después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, pasó un periodo de aislamiento antes de comenzar su ministerio. En Gálatas 1, 15, 18, Pablo relata: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Más bien me fui a Arabia y luego volví a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén. Durante este tiempo, Dios preparó a Pablo en secreto, dándole las bases necesarias para llevar el evangelio a las naciones. Fue en la soledad donde Pablo recibió una revelación más profunda de la gracia y la verdad de Dios. En nuestra vida cotidiana es fácil ver el aislamiento como un castigo o un retraso. Sin embargo, cuando adoptamos la perspectiva divina, podemos comenzar a verlo como un tiempo de preparación. Es en esos momentos cuando Dios nos separa de las voces del mundo y nos invita a escuchar su voz con claridad. En Isaías 30:15 se nos dice: en el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la quietud y la confianza está su fuerza. Este llamado a la calma y la confianza no es fácil de aceptar en un mundo que valora la acción constante, pero es esencial para recibir la fortaleza y la dirección que solo Dios puede proporcionar. En muchas ocasiones, las bendiciones más grandes vienen después de los periodos más oscuros. La vida de Ruth es un recordatorio de esto. Después de la muerte de su esposo, Ruth se encontró en un estado de aislamiento y pérdida, lejos de su familia y en una tierra extranjera. Sin embargo, en medio de su fidelidad a Noemí y su determinación de seguir a Dios, encontró una redención inesperada. En Ruth 2:12, Booz le dice: que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Este tiempo de aislamiento no solo preparó a Ruth para recibir la bendición de un nuevo matrimonio y un hijo, sino que también la colocó en la línea genealógica de Jesús. Su historia nos recuerda que Dios utiliza nuestras temporadas de soledad para conectarnos con propósitos mucho mayores de lo que podemos imaginar. Es importante reconocer que el aislamiento no siempre significa estar completamente solo. A veces, Dios utiliza estas temporadas para redefinir nuestras relaciones y guiarnos hacia personas que serán fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. El ejemplo de Daniel y sus amigos en Babilonia ilustra este principio. Aunque estaban en un entorno hostil y lejos de su tierra natal, se apoyaron mutuamente y permanecieron fieles a Dios. En Daniel 1, 8, 9, vemos cómo su decisión de no contaminarse con la comida y el vino del rey fue un acto de obediencia que los distinguió y los preparó para ser usados por Dios de maneras extraordinarias. Su tiempo de aislamiento no fue un tiempo de debilidad, sino de fortalecimiento y unidad en su fe.
En nuestra propia experiencia, los tiempos de aislamiento pueden ser el terreno fértil donde nacen nuevas oportunidades y relaciones. Dios puede usar este tiempo para abrir puertas que antes estaban cerradas y guiarnos a caminos que nunca habríamos considerado. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta promesa nos asegura que incluso en los momentos más oscuros, Dios está dispuesto a revelarnos su plan si buscamos su rostro con sinceridad. A medida que caminamos por estas temporadas de aislamiento, es esencial mantener nuestros ojos puestos en las promesas de Dios. Su fidelidad nunca falla y su plan para nuestra vida siempre es bueno. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Esta verdad es un ancla para nuestra alma, recordándonos que el aislamiento no es un fin, sino un medio para algo mayor. Cuando finalmente salimos de estas temporadas, somos testigos del poder transformador de Dios. Nos damos cuenta de que el tiempo de aislamiento no fue un desperdicio, sino una inversión en nuestra fe, carácter y propósito. Y mientras reflexionamos sobre el camino recorrido, podemos decir con confianza, como José lo hizo: Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Este reconocimiento nos da la seguridad de que, pase lo que pase, Dios está obrando en todas las cosas para su gloria y nuestro bien. El propósito del aislamiento que Dios permite en nuestras vidas no siempre se hace evidente de inmediato. A menudo nos encontramos enfrentando momentos en los que parece que todo está en pausa, como si nuestras oraciones no fueran escuchadas y las promesas que creíamos seguras estuvieran fuera de nuestro alcance. Sin embargo, este silencio aparente es precisamente el escenario en el que Dios trabaja con mayor profundidad en nuestro carácter y propósito. Él no es un Dios distante que se limita a observar desde lejos. Es un Padre amoroso que utiliza cada circunstancia, incluso el aislamiento, para moldearnos y prepararnos. Un ejemplo que nos recuerda esto es la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa comenzara a cumplirse. En Génesis 15:5, Dios lo llevó afuera y le dijo: mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Aunque la promesa era clara, Abraham y Sara tuvieron que esperar mucho tiempo para ver su cumplimiento. Durante esos años de espera y soledad, Abraham aprendió a confiar en Dios, incluso cuando no podía ver cómo se cumpliría su plan. Finalmente, en Génesis 21, Dios cumplió su palabra al darle a Isaac, el hijo de la promesa, demostrando que su tiempo es perfecto y que su fidelidad nunca falla. El aislamiento a menudo es una etapa que antecede a los momentos de mayor impacto en nuestra vida. Así lo vemos también en la historia de Juan el Bautista. Antes de que comenzara su ministerio público, Juan pasó tiempo en el desierto, apartado de las multitudes. En Lucas 1:80 se nos dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Este tiempo de preparación fue esencial para su llamado, ya que lo capacitó para proclamar con valentía el mensaje de arrepentimiento y para señalar a Jesús como el Cordero de Dios. El desierto, lejos de ser un lugar de abandono, fue el terreno donde Dios lo fortaleció y lo equipó para la misión que transformaría vidas. En nuestra propia vida, el desierto espiritual puede sentirse como un lugar de desesperanza, pero Dios lo utiliza para fortalecer nuestra fe y nuestra identidad en Él. Pensemos en Jesús, quien después de su bautismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este tiempo no fue una coincidencia, sino un paso necesario antes de comenzar su ministerio. Durante esos 40 días, Jesús no solo resistió las tentaciones de Satanás, sino que también demostró
que su dependencia estaba completamente en la palabra de Dios. En su respuesta a cada tentación, Jesús citó las Escrituras, mostrando que en los momentos de prueba más intensos, es la verdad de Dios la que nos sostiene y nos da la victoria. El aislamiento también revela las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. En muchas ocasiones, los tiempos de soledad sacan a la luz nuestras inseguridades, temores y dependencias que de otro modo pasarían desapercibidas. Jacob experimentó esto cuando se encontró solo la noche antes de enfrentarse a Esaú. En Génesis 32, 24, 28, leemos cómo Jacob luchó con un hombre durante toda la noche, hasta que finalmente fue bendecido y su nombre fue cambiado a Israel. Esta lucha no fue solo física, sino también espiritual. En ese encuentro, Jacob fue confrontado con su carácter y su necesidad de depender completamente de Dios. Su tiempo de aislamiento se convirtió en un punto de inflexión, transformándolo de un hombre que manipulaba las circunstancias a uno que confiaba en el plan divino. Este proceso de confrontación y transformación no siempre es cómodo, pero es esencial para nuestro crecimiento. En Hebreos 12:11 se nos dice: es cierto que ninguna disciplina al principio resulta agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Esta disciplina no es castigo, sino una expresión del amor de Dios, quien nos corrige y nos moldea para que podamos reflejar su carácter. En el aislamiento, aprendemos a soltar aquello que no nos beneficia y a abrazar la nueva identidad que Dios quiere formar en nosotros. Un ejemplo conmovedor de este tipo de transformación se encuentra en la historia de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro se encontró en un lugar de profunda soledad y culpa. Sin embargo, en lugar de rechazarlo, Jesús lo restauró de una manera personal e íntima. En Juan 21, 15, 17, Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? No para condenarlo, sino para reafirmar su llamado y darle una nueva oportunidad de seguirle. Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de Pedro, quien pasó de ser un hombre temeroso a un líder valiente y comprometido con la causa de Cristo. En nuestra experiencia también podemos sentirnos como Pedro, cargando con errores del pasado o enfrentando momentos de incertidumbre. Sin embargo, Dios no nos deja en ese estado. Él utiliza el aislamiento para redirigirnos, restaurarnos y recordarnos que nuestro valor no se basa en nuestros fracasos, sino en su gracia. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa nos da esperanza de que aunque el proceso sea largo y difícil, Dios no se detendrá hasta completar su obra en nosotros. El aislamiento también nos invita a cultivar una comunión más profunda con Dios. Cuando todas las distracciones se eliminan, encontramos espacio para escuchar su voz de una manera que quizás nunca antes habíamos experimentado. En Salmos 46:10 se nos exhorta: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es fácil en un mundo que constantemente exige nuestra atención, pero es en esta quietud donde encontramos la paz y la dirección que solo Dios puede ofrecer. Pensemos en María, la hermana de Marta, quien eligió sentarse a los pies de Jesús mientras su hermana se ocupaba en los quehaceres. En Lucas 10, 41, 42, Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Este ejemplo nos enseña que, en medio de las demandas de la vida, lo más importante es nuestra relación con Dios. El aislamiento, aunque difícil, es una oportunidad para escoger la mejor parte y profundizar en nuestra comunión con Él. A medida que avanzamos en este proceso, comenzamos a ver cómo Dios
utiliza nuestro tiempo de soledad para preparar el terreno para algo nuevo. En Isaías 43:19, Dios promete: estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No lo perciben? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esta promesa nos recuerda que el aislamiento no es el final de la historia, sino el preludio de una nueva temporada llena de propósito y bendición. Dios no solo utiliza el aislamiento para trabajar en nosotros, sino también para impactar a otros a través de nuestras vidas. Cuando hemos pasado por el desierto, estamos en una posición única para ofrecer esperanza y aliento a quienes enfrentan pruebas similares. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este versículo nos recuerda que nuestras experiencias de aislamiento y restauración no son solo para nuestro beneficio, sino también para ser un testimonio vivo del poder de Dios en acción. Cuando finalmente salimos de estos períodos, miramos hacia atrás y vemos cómo Dios utilizó cada momento de dolor y soledad para llevarnos a un lugar de mayor confianza, fe y propósito. Como lo expresó el salmista en el Salmo 41:3, pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me dio un lugar firme para estar. Puso en mi boca un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Este testimonio es el resultado del proceso divino que se lleva a cabo en el aislamiento, un proceso que transforma nuestra vida y glorifica a Dios de una manera que impacta a todos los que nos rodean. El aislamiento que Dios permite en nuestras vidas no solo tiene un propósito interno, sino que también es un acto de protección divina. Muchas veces, Dios nos aparta de situaciones, personas o caminos que podrían desviarnos de su propósito perfecto. Aunque en el momento puede parecer incomprensible, su intervención es una expresión de su cuidado. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento de que Dios siempre ve más allá de lo que nosotros podemos percibir nos invita a confiar incluso en los períodos de separación que parecen no tener sentido. Un ejemplo poderoso de esta protección se encuentra en la historia de José, el esposo de María. Después de que el ángel le reveló que María llevaría en su vientre al Hijo de Dios, José enfrentó muchas incertidumbres. Sin embargo, cuando el rey Herodes buscó matar a Jesús, Dios le habló a José en sueños, instruyéndolo a llevar a su familia a Egipto. En Mateo 2:13 se nos dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Este aislamiento temporal en una tierra extranjera no fue un castigo, sino una medida protectora para preservar el plan divino. A menudo, Dios nos aparta de situaciones que no entendemos en el momento, pero que con el tiempo revelan su mano protectora sobre nuestras vidas. El aislamiento también nos enseña a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Cuando las distracciones se eliminan y quedamos cara a cara con Dios, nuestras prioridades comienzan a alinearse con su voluntad. Pensemos en la vida de Marta y María. En Lucas 10, Marta estaba preocupada y afanada por los quehaceres, mientras que María escogió sentarse a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Jesús dijo a Marta: pocas cosas se necesitan, o incluso una sola. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Lucas 10:42. En el aislamiento, Dios nos llama a enfocarnos en esa mejor parte.
a nutrir nuestra relación con Él y a valorar lo que tiene un impacto eterno. Esta realineación de nuestras prioridades no solo nos beneficia espiritualmente, sino que también nos prepara para manejar con sabiduría las bendiciones que están por venir. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios utilizó ese tiempo para enseñarles a depender de su provisión y a obedecer su dirección. En Deuteronomio 8:13 nos dice: te humilló, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este periodo de dependencia total no solo fortaleció su fe, sino que también los preparó para entrar en la tierra prometida con un corazón más humilde y agradecido. En nuestra vida es común sentir que el aislamiento es una pausa innecesaria, pero en realidad es una oportunidad para aprender lecciones que serán fundamentales en el futuro. David, antes de ser rey, pasó años cuidando ovejas en el campo, aparentemente apartado de cualquier actividad importante. Sin embargo, fue en esos momentos de soledad donde aprendió habilidades esenciales para su futuro liderazgo. Mientras estaba en el campo, escribió muchos de los salmos que hoy nos inspiran, como el Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me falta. Este tiempo de comunión con Dios no solo lo preparó espiritualmente, sino que también lo capacitó para enfrentar gigantes y liderar a una nación. Dios también utiliza el aislamiento para fortalecernos en la fe y darnos una perspectiva más clara de su soberanía. Pensemos en Pablo y Silas, quienes, a pesar de haber sido encarcelados injustamente, no permitieron que el aislamiento físico afectara su conexión con Dios. En Hechos 16, 25, 26, leemos que a medianoche ellos oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás prisioneros los escuchaban. De repente, hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo todas las puertas y soltando las cadenas de todos los presos. Este evento no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también una evidencia de cómo la fe puede transformar un lugar de aislamiento en un lugar de libertad y testimonio. El impacto del aislamiento no se limita a nuestras vidas personales, también tiene el potencial de influir en quienes nos rodean. Cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros durante estos momentos, nuestras historias se convierten en testimonios que inspiran a otros. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de Esther. Como reina de Persia, Esther tuvo que enfrentar un aislamiento interno al ocultar su identidad como judía. Sin embargo, cuando llegó el momento, Dios utilizó su posición para salvar a su pueblo. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Su tiempo de aislamiento fue parte del plan de Dios para prepararla y posicionarla como una herramienta clave en su obra redentora. De manera similar, nuestros momentos de soledad pueden ser el catalizador para cumplir un propósito mayor. Cuando estamos en el desierto, Dios planta en nosotros semillas que con el tiempo producirán fruto abundante. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Este versículo nos recuerda que, aunque el proceso sea largo y difícil, la recompensa de permanecer fieles a Dios es segura. El aislamiento también nos prepara para reconocer su voz en medio del ruido del mundo. En 1 Reyes 19, 11 o 12, cuando Elías buscaba a Dios en medio de su desesperación, el Señor no se manifestó en un viento poderoso, un terremoto o un fuego, sino en un susurro apacible. Este encuentro nos enseña que a menudo es en los momentos más tranquilos y apartados donde escuchamos con mayor claridad la dirección de Dios. Este tiempo no es un castigo, sino una invitación a acercarnos más a Él y a sintonizarnos con su voluntad. A medida que avanzamos en nuestro caminar, es vital recordar que Dios no desperdicia nada.
Cada momento de aislamiento, cada lágrima derramada y cada oración ofrecida en silencio tiene un propósito eterno. En Salmos 126, 5, 6, se nos promete: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El que sale llorando mientras lleva la semilla para sembrar, volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Esta imagen nos da esperanza de que lo que sembramos en el aislamiento producirá una cosecha que glorificará a Dios. Cuando finalmente salimos de estas temporadas, no somos las mismas personas que entraron. Hemos sido moldeados, fortalecidos y renovados para caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. En Isaías 61:3, Dios promete darnos belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Esta transformación es el resultado del trabajo paciente y amoroso de Dios en nuestras vidas, un recordatorio de que su plan siempre es bueno, incluso cuando no lo entendemos por completo. El propósito divino detrás del aislamiento siempre es el mismo: prepararnos para recibir y manejar aquello que Dios tiene reservado para nosotros. Pero más allá de las bendiciones, estos tiempos son una invitación a conocerlo más profundamente, a encontrar en su presencia una fuente inagotable de fortaleza y dirección. A menudo, lo que parece un retraso es en realidad un acto de misericordia, un tiempo que Dios usa para evitar que nos acerquemos demasiado rápido a algo que no estamos listos para manejar. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta verdad nos llama a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo. La historia de Moisés es un ejemplo claro de cómo Dios usa el aislamiento para formar un corazón listo para obedecerle. Después de huir de Egipto, Moisés pasó 40 años en el desierto, apartado de la vida que conocía como príncipe. Este tiempo de soledad no fue un castigo, sino una etapa de preparación. En esos años como pastor en Madián, Moisés aprendió la humildad, la paciencia y la dependencia de Dios. Cuando finalmente se encontró ante la zarza ardiente, no era el hombre impulsivo que había matado al egipcio, sino un siervo dispuesto a escuchar y obedecer la voz de Dios. Éxodo 3:10 nos muestra cómo Dios lo llamó con claridad. Así que ahora ve, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. El Moisés que regresó a Egipto no era el mismo hombre que había huido. Su tiempo de aislamiento lo había transformado. En nuestras vidas, Dios también utiliza temporadas de soledad para moldear nuestras prioridades y afinar nuestra percepción espiritual. Estos periodos nos obligan a soltar lo que creemos que necesitamos y a aprender a depender únicamente de su provisión. En Filipenses 4, 12, 13, Pablo expresa esta verdad al decir: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este conocimiento no se adquiere en los momentos de comodidad, sino en los desafíos que enfrentamos en el aislamiento, cuando nuestra fuerza y recursos parecen insuficientes y encontramos en Cristo todo lo que necesitamos. La vida de Esther también nos muestra cómo Dios usa momentos de aparente silencio para posicionarnos estratégicamente. Aunque su identidad como judía permaneció oculta durante gran parte de su tiempo como reina, llegó un momento en el que su llamado se hizo evidente. En Esther 4:16, Esther declaró con valentía: iré al rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca.
Este acto de fe y obediencia fue posible porque Dios había estado trabajando en su corazón durante su tiempo en el palacio, preparándola para ser la intercesora que su pueblo necesitaba. Su aislamiento no fue un lugar de olvido, sino un escenario cuidadosamente diseñado para revelar el propósito de Dios en el momento preciso. En los tiempos de soledad, también experimentamos una comunión más profunda con Dios. A menudo es en estos momentos cuando nuestras oraciones se vuelven más sinceras y nuestra búsqueda de su presencia más intensa. En Salmos 34:18 se nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Este consuelo no elimina el dolor, pero nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos. La presencia de Dios en medio de nuestra soledad transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades para experimentar su amor y fidelidad de maneras nuevas. Este principio también se refleja en la historia de Pablo y Silas, quienes tras ser encarcelados injustamente, eligieron alabar a Dios en lugar de quejarse. En Hechos 16, 25, 26, leemos que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. Este testimonio nos muestra que, incluso en los momentos de mayor aislamiento, nuestra alabanza tiene el poder de cambiar las circunstancias y glorificar a Dios. El aislamiento también nos prepara para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Cuando Elías se encontraba huyendo y lleno de temor, creyendo que era el único profeta que quedaba, Dios le mostró que su plan era mucho más grande de lo que Elías podía imaginar. En 1 Reyes 19:18, Dios le dice: me quedan todavía 7,000 en Israel que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Este recordatorio de que no estamos solos, incluso cuando sentimos lo contrario, es un ancla para nuestra fe en tiempos de incertidumbre. Nuestra respuesta durante el aislamiento es crucial. Podemos elegir enfocarnos en lo que hemos perdido o en lo que Dios está haciendo. En Romanos 5:3-5, Pablo nos anima a adoptar una perspectiva diferente. También nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, el carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este proceso de transformación no es fácil, pero es esencial para que estemos preparados para las bendiciones y responsabilidades que están por venir. En última instancia, el aislamiento es una prueba de nuestra fe y una oportunidad para crecer en confianza y obediencia. Cuando los israelitas finalmente cruzaron el Jordán y entraron en la tierra prometida, no eran el mismo pueblo que había salido de Egipto. Dios había usado su tiempo en el desierto para enseñarles a depender de Él, a confiar en su provisión y a obedecer su palabra. En Josué 4:23-24, después de cruzar el río, se les instruyó: el Señor su Dios secó el río Jordán delante de ustedes hasta que cruzaron, tal como lo hizo con el Mar Rojo cuando lo secó delante de nosotros hasta que lo cruzamos. Esto sucedió para que todos los pueblos de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes siempre teman al Señor su Dios. Este acto final de cruzar el río no solo marcó el fin de su aislamiento, sino también el comienzo de una nueva etapa de bendición y propósito. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios utilizó nuestro tiempo de soledad, nos damos cuenta de que no fue en vano. Cada oración, cada lágrima y cada momento de incertidumbre fue parte de un plan mucho mayor. Como dice Eclesiastés 3:11, Él ha hecho todo hermoso en su momento. Este reconocimiento nos lleva
a una gratitud profunda y a una confianza renovada en que pase lo que pase, Dios está en control. Al final, el aislamiento no es un lugar de derrota, sino un terreno de transformación. Es el espacio donde Dios nos prepara para lo que viene, donde su voz se escucha más claramente y donde su propósito se revela con mayor fuerza. Cuando salimos de estas temporadas, somos diferentes, más fuertes, más sabios y más equipados para caminar en el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y al igual que los héroes de la fe que nos han precedido, podemos mirar hacia adelante con la certeza de que Dios no solo estuvo con nosotros en el desierto, sino que también estará con nosotros en la tierra prometida. El aislamiento que Dios permite en nuestras vidas nunca es un acto de abandono, sino una etapa crucial en su plan divino. Es en esos momentos de soledad cuando Dios trabaja más profundamente en nuestro carácter, refinando nuestro corazón y preparándonos para las bendiciones que están por venir. Aunque el desierto puede ser doloroso, es también un terreno fértil donde crece nuestra fe y aprendemos a depender completamente de su amor y su provisión. A lo largo de las Escrituras, vemos que antes de que Dios bendiga a sus hijos, los aparta, no para alejarlos, sino para acercarlos más a Él y prepararlos para su propósito. La historia de Moisés, José, David y tantos otros nos enseña que el aislamiento nunca es tiempo perdido. Moisés pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. José soportó la soledad de la esclavitud y la prisión antes de ser elevado como gobernador de Egipto. Y David vivió en las cuevas antes de ser ungido rey. Cada uno de ellos experimentó una temporada de separación, un tiempo que Dios utilizó para moldear su carácter y fortalecer su confianza en Él. Estas historias nos recuerdan que Dios nunca desperdicia nuestros momentos de espera. En lugar de eso, los utiliza como el crisol, donde nuestra fe es purificada y nuestra misión se hace clara. En nuestra propia vida, el aislamiento puede parecer un castigo o un signo de que Dios se ha apartado, pero su palabra nos asegura lo contrario. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con mi diestra victoriosa. Este recordatorio de su constante presencia nos da esperanza en medio del silencio y nos permite confiar en que, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestra situación, Dios está obrando en nuestro favor. El aislamiento no solo nos transforma a nosotros, sino que también nos posiciona para bendecir a otros. Así como Esther fue preparada en secreto para salvar a su pueblo, Dios utiliza nuestro tiempo de separación para equiparnos para tareas más grandes. Al salir del desierto, llevamos con nosotros lecciones que se convierten en un testimonio vivo de su fidelidad, inspirando a otros a confiar en Él en sus propias temporadas de prueba. Al final, el aislamiento es solo una etapa en un proceso mucho mayor. Es el preludio a las bendiciones, el espacio donde Dios nos prepara para caminar en su propósito y experimentar su plenitud. Y cuando finalmente cruzamos ese umbral, podemos mirar atrás con gratitud, sabiendo que cada momento de espera fue parte de un plan divino. Porque el Dios que nos separa por un tiempo es el mismo que nos restaura con propósito, y su obra en nosotros siempre culmina en gloria y transformación.